hay una escena silenciosa que muchas personas no ven, pero que tú tal vez has sentido en lo más hondo de la piel. Es ese momento en que decides cortar el contacto con alguien que ha intentado moldearte, manipularte o retenerte a través del vínculo. Desde fuera parece apenas una decisión, pero por dentro es un temblor. No tanto por lo que dejas, sino por lo que ese silencio despierta en el otro. Para ti es un acto de cuidado, para él es una amenaza. Cuando hablamos de relaciones marcadas por dinámicas narcisistas, ese silencio no es un cierre, es una grieta en su estructura de control. Tú te apartas, tú callas, y con ese gesto toda su ilusión de dominio se desmorona. Porque para quien se alimenta de tu atención constante, incluso una mirada de enojo era un triunfo. Todo servía. Tu frustración, tu intento de explicar, tu súplica o tu rabia eran combustible, porque lo que realmente buscaba no era tu amor, sino tu energía. En el fondo, solo quería una cosa: saber que seguía teniendo poder sobre ti. Y es ahí donde el silencio se convierte en dinamita. No responder, no reaccionar, no justificarte, para ti puede parecer simplemente agotamiento o autoprotección, pero para él es un grito silencioso que le dice: ya no me dominas. Es desconcertante cómo algo tan aparentemente pasivo puede desatar una crisis tan intensa. Pero tiene sentido si entendemos que el narcisismo no se sostiene solo con autoestima inflada, se sostiene con la constante confirmación externa de que puede influir, moldear y alterar a los demás. Tu silencio le arranca ese espejo y al no ver su reflejo en ti entra en pánico. ¿Quién es él sin tu reacción? ¿Dónde queda su identidad si no logra provocarte? Lo que tú experimentas como un acto de dignidad, él lo vive como una ofensa profunda, una traición a la narrativa donde él siempre era el eje central. Y entonces aparece la ansiedad, la rabia, la confusión, porque no entiende cómo perdiste el miedo. No comprende cómo de repente tú decidiste dejar de girar a su alrededor, pero no se trata solo de él, porque tú también estás en ese umbral, en ese espacio donde la culpa quiere regresar, donde el deseo de explicar o de cerrar bien vuelve a tocar la puerta. Y ahí es donde más necesitas sostener el silencio, no como castigo, sino como un acto de amor propio. Porque cuando eliges no hablar, no responder, no volver, lo que estás diciendo no es te ignoro si no me escucho. Y eso, querida alma, es lo que verdaderamente empieza a curarte. Una de las grandes ilusiones que se construyen alrededor de este tipo de vínculos es la creencia de que el otro quiere sanar, quiere volver, quiere reparar. Pero lo que muchas personas descubren tarde, cuando ya están emocionalmente drenadas, es que lo que realmente se busca desde ese lugar no es reconciliación ni entendimiento, sino consumo. Consumo de tu energía, de tu tiempo, de tu empatía, de tu atención, porque el narcisismo no se alimenta de acuerdos reales, sino de reacciones. No importa si lo que entregas es amor, tristeza o furia. Mientras sigas dando algo, sigue existiendo la posibilidad de controlarte. Es duro reconocerlo, pero liberador cuando lo ves con claridad. Porque entonces entiendes por qué cada vez que intentaste poner límites aparecieron las manipulaciones. ¿Por qué cada vez que te alejaste surgieron los mensajes indirectos, los favores urgentes, los contactos por terceros, las súplicas disfrazadas de preocupación? Todo eso no era afecto, era estrategia. Y en esa estrategia el objetivo nunca fue la conexión genuina, sino mantenerte en una rueda donde el centro no eras tú, sino su necesidad. Ellos no vuelven porque te extrañan, vuelven porque sienten que están perdiendo el control.
No buscan abrazarte, buscan comprobar que aún pueden tocar tu herida. Y lo hacen con una precisión quirúrgica. Saben qué palabras usar, qué recuerdos activar, qué gesto adoptar para que creas que esta vez es diferente. Pero no es diferente, es el mismo ciclo con otro disfraz. Y tú, que has aprendido a escuchar más tu cuerpo que sus excusas, comienzas a notar el patrón. Ya no reaccionas igual, ya no te perturba su silencio ni te descompone su aparición, porque algo dentro de ti se ha reorganizado. Y lo más amenazante para un narcisista no es que tú lo odies, es que tú te hayas vuelto indiferente, que tu mundo siga girando con calma, sin necesidad de que él esté en el centro. Y ahí es cuando se intensifica la estrategia. Porque si no logran atención directa, buscarán otras vías, hablarán de ti, se mostrarán en redes con nuevas parejas, exagerarán su felicidad, todo para sembrar duda, para hacerte pensar que tal vez exageraste, que tal vez perdiste algo valioso, pero lo único que perdiste fue una fantasía. Lo que ganaste fue realidad, y en esa realidad tú ya no eres una extensión emocional de nadie. Eres alguien que ha aprendido con dolor, con tiempo, con coraje, a elegirse por encima de cualquier manipulación. Una de las herramientas más recurrentes en este tipo de vínculo es la utilización de tu propia empatía en tu contra. Y eso no sucede porque seas débil, ingenua o dependiente. Sucede porque has sido una persona profundamente sensible, con una capacidad de escuchar y comprender que muchas veces ha sido mal interpretada como disponibilidad emocional infinita. Para un perfil narcisista, eso es una mina de oro, porque sabe que siempre habrá dentro de ti un intento más de explicar, un esfuerzo más por entender, una pequeña apertura para creer que todo puede mejorar. Pero lo que para ti es compasión, para él es oportunidad, porque no tiene el mismo sistema emocional que tú. No busca reciprocidad, busca respuesta. Y si esa respuesta viene acompañada de culpa, mejor aún, porque ahí te tiene de vuelta, sintiéndote responsable por haber puesto un límite. Y entonces vuelve el ciclo, una disculpa que no es reparación, una promesa que no es cambio, un gesto que solo busca reiniciar el vínculo, no transformarlo. Es una danza que se repite hasta que tú decides cambiar el ritmo, hasta que te das cuenta de que no puedes seguir cargando con la emoción del otro, mientras la tuya queda desatendida. Que no puedes seguir justificando maltrato en nombre del trauma ajeno. Porque sí, todos tenemos heridas, historias difíciles, infancias rotas, pero la responsabilidad emocional no se delega. Cada uno debe hacerse cargo de lo que lleva dentro. Y si tú estás dispuesta a hacerlo, no puedes seguir rodeándote de quien solo quiere que tú sientas por los dos. Hay un punto en el camino donde el silencio se convierte en una forma de madurez. Ya no es castigo, es protección. Es reconocer que ya no puedes seguir explicando lo obvio, ni traduciendo lo que el otro no quiere entender. Porque comprender a alguien no significa permitirle que te destruya. Y cuando eso se vuelve claro, algo en tu sistema nervioso se calma. Tu cuerpo respira distinto, tu corazón late sin miedo, porque por fin dejaste de priorizar la empatía por encima de tu dignidad. Y eso, aunque duela, es el primer paso real hacia la sanación. Cuando una persona con rasgos narcisistas siente que ha perdido el control sobre ti, no se queda en silencio. Aunque por fuera aparente distancia o indiferencia, por dentro está reescribiendo la historia, porque aceptar que alguien lo dejó por amor propio sería devastador para su frágil identidad. Y entonces ocurre algo sutil pero profundamente destructivo. Empieza la reconstrucción de la narrativa. Tú, que quizás solo buscaste respirar, poner límites o sanar, pasás a ser descrita como inestable, exagerada, ingrata. Él se vuelve la víctima. La persona que solo quiso ayudarte, que aguantó tanto, que no entiende por qué te alejaste.
Y ese discurso, repetido una y otra vez, no es para que tú vuelvas, es para que él pueda sostener su imagen ante los demás y sobre todo ante sí mismo. Lo más desconcertante es que muchas veces logra convencer a quienes no vivieron la relación de cerca. Incluso tú puedes llegar a dudar, a preguntarte si no fuiste demasiado drástica. Si no podrías haberlo hecho de otra manera, porque cuando escuchas esa versión distorsionada una y otra vez, algo en tu percepción empieza a tambalear. Es como si intentaran arrancarte la verdad de las manos y reemplazarla con una historia donde tú eres la causa de todo. Pero aquí es donde se necesita una fuerza interior inmensa, recordar lo vivido. Validar tu experiencia, sostener tu versión sin necesidad de defenderla, porque el narcisista no necesita tener razón, necesita que tú dudes, porque si logran que cuestiones tus límites, pueden abrir de nuevo la puerta que cerraste con tanto esfuerzo, y en medio de ese caos narrativo, tú necesitas anclarte en lo real, volver a tu cuerpo, a tus sensaciones, a tu intuición, porque ahí está la verdad, en cómo te sentías, en lo que tuviste que callar, en lo que hiciste para protegerte, no en lo que ahora se dice de ti. Porque en este tipo de relaciones la distorsión no es accidente, es mecanismo de defensa. Si tú eres la villana, él no tiene que mirarse al espejo. No tiene que reconocer su vacío ni su necesidad de control, pero tú sí puedes hacer ese trabajo y al hacerlo recuperas algo que nadie más puede darte, tu propia voz. Una voz que ya no necesita justificar por qué se fue, solo necesita sostener con dignidad que eligió irse. Después de que cortas el contacto puede que no haya palabras explícitas, pero eso no significa que la manipulación haya terminado. Lo que muchos no ven y lo que tú tal vez ya sentiste es que comienza una etapa aún más sutil, la prueba de tus límites. No a través de discusiones directas, sino con mensajes velados, pequeñas señales, actos ambiguos, una reacción a una historia que subes, una mirada fugaz en la calle, un me dijeron que preguntó por ti. No es casual, es cálculo. Es el intento de comprobar si aún respondes, si aún se puede entrar por la grieta emocional que alguna vez dejaste abierta. Y cada vez que contestas, que indagas, que te desestabilizas, ellos sienten que todavía tienen acceso. No es una estrategia consciente en todos los casos, pero el patrón es evidente. Quien vive del poder emocional no acepta el no como una respuesta definitiva, lo interpreta como un ya veremos. Y entonces viene el desfile de urgencias, problemas familiares que requieren tu atención, objetos olvidados que justifican una llamada, situaciones confusas que solo tú puedes resolver. Pero nada de eso es real en su esencia. Todo es excusa para medir cuán firme eres ahora, hasta dónde llega tu nuevo límite. ¿Ya te olvidaste de él? ¿O todavía puede ser arrastrada con la promesa de que esta vez será distinto? Y aquí, en este punto, es donde más necesitas estar en ti. Porque la tentación de responder no viene siempre del deseo, sino de la culpa. De ese viejo mecanismo que te hizo creer que poner límites era ser dura, que cuidarte era egoísmo, que no responder era inmadurez. Pero eso no es cierto. La verdadera madurez emocional no está en tolerar lo intolerable, sino en saber cuándo una puerta debe permanecer cerrada. Y a veces el mayor acto de respeto es no explicar más, no justificarte, no entrar en juegos donde ya sabes el final, porque si cedes una vez, aunque sea por compasión, por nostalgia o por curiosidad, habrás enseñado que aún es posible empujarte. Y entonces todo lo que lograste construir en silencio volverá a tambalear. No se trata de frialdad, se trata de autocuidado, de entender que tu paz no es negociable y que tu atención es un privilegio que no todos merecen, porque quien te prueba no te respeta y quien te respeta no necesita probarte. Hay un momento en que el silencio deja de ser solo un límite y se transforma en una ofensa personal para quien necesita dominar.
Para el narcisista, perder el control no es una simple frustración, es una herida narcisista profunda. Y cuando esa herida se activa, lo que suele emerger no es tristeza, ni siquiera una petición de entendimiento, sino rabia disfrazada de indiferencia. Empieza la etapa del castigo, no con gritos ni reclamos abiertos, sino con una puesta en escena cuidadosamente diseñada para hacerte sentir que tú perdiste algo. Es la foto con una nueva pareja publicada estratégicamente. Es el rumor de que por fin está feliz. Es esa sonrisa exagerada en redes sociales. Ese nuevo proyecto del que todos hablan. Todo eso no es para celebrar la vida, es para que tú lo veas, para provocarte, para castigarte por no haber vuelto. Es importante entender esto sin resentimiento, pero con mucha claridad. Cuando alguien se vincula desde el control, perder la atención de su objeto emocional le resulta intolerable. No saben qué hacer con el vacío que tú dejaste, así que lo llenan con escenografías. Y mientras más te mostraste afectiva, comprensiva, disponible, más agresiva será la respuesta cuando decidas cerrar la puerta. Porque no pueden soportar que tú, la misma que antes cedía, ahora se mantenga firme. Y entonces todo su esfuerzo se enfoca en quebrar tu silencio, no por amor, sino para recuperar la sensación de que todavía pueden alterarte. Y tú, en medio de esa provocación, puedes llegar a sentir dudas. Es humano. Puedes preguntarte si no estás siendo demasiado rígida, si no podrías al menos hablar una última vez. Pero ahí es donde necesitas detenerte, respirar, recordar, porque lo que estás viendo no es crecimiento emocional, es teatro, es un intento desesperado por restablecer una narrativa donde él sigue siendo deseado, necesario, indispensable, pero ya no lo es, no para ti. Y por más que duela ver cómo se exhibe, cómo intenta reemplazarte, tú ya sabes lo que hay detrás de esa sonrisa forzada, vacío, porque la verdadera felicidad no se grita, no se publica, no se ostenta, se habita. Y quien necesita que todos la vean probablemente no la siente. Así que no caigas en la trampa. No te midas con una mentira. No compares tu proceso de duelo con su espectáculo emocional. Porque tú estás sanando de verdad y él solo está actuando para no colapsar. Una de las formas más perversas de manipulación emocional no es el grito, ni siquiera el desprecio evidente, es la duda sembrada con precisión. La que llega envuelta en gestos ambiguos, mensajes cruzados, reapariciones intermitentes que no dicen mucho, pero insinúan demasiado. Es esa publicación en redes que parece dirigida a ti. Esa canción compartida como al azar, esa frase vaga que no nombra pero apunta, todo está diseñado para que tú completes los espacios vacíos. Para que tú te preguntes si sigue pensando en ti, si cambió, si aún importa lo que vivieron. Y en ese momento, aunque no haya contacto directo, él sigue teniendo el control. Porque sigue estando en tu mente, generando movimiento, ocupando espacio. Este tipo de vínculo no se corta solo con distancia física, se corta con claridad interna. Porque si logran que dudes, que te cuestiones, que vuelvas a girar alrededor de «y sí», ya no necesitan verte. Les basta con saber que aún viven en tu emoción. Y para eso recurren a lo que más daño hace. La triangulación, las comparaciones, las ausencias abruptas seguidas de reaparecimientos confusos. Es un juego de caos calculado. Uno que no busca diálogo sino desestabilización. Y tú que has estado reconstruyendo tu centro, puedes sentir cómo esa bruma te vuelve a rodear. Puedes tener ganas de preguntar, de confirmar, de entender qué está pasando, pero ese impulso tan legítimo es exactamente lo que te vuelve vulnerable. Porque lo que buscan no es conversación, es acceso. Una vez más, por eso, frente a esta forma de manipulación, lo más potente que puedes hacer no es enfrentar ni pedir explicaciones,
es no participar, no responder al enigma, no ceder al misterio, porque tu estabilidad no se puede negociar por una ilusión. Y tú ya has pagado un precio demasiado alto por creer en cambios que solo existían en tu esperanza. La verdadera claridad no llega del otro, llega de ti. De sostener lo que sabes, aunque el otro se esfuerce por hacerlo parecer falso. De confiar en tu percepción, aunque todo a tu alrededor parezca diseñado para confundirla. Porque si algo necesita ser tan enredado para existir, probablemente no es amor, es control. En el fondo de todas las estrategias, de todos los gestos ambiguos, de todas las escenas cuidadosamente construidas, hay un único objetivo: reabrir la fuente de donde antes obtenía alimento emocional. No importa si esa reapertura llega en forma de amor o de rabia, de súplica o de reproche. Lo único que importa es que siga siendo parte del círculo. Porque para quien se mueve desde una estructura narcisista, el otro no es un ser independiente con deseos y límites propios. Es un reflejo, un espejo que valida, que reacciona, que sostiene una imagen grandiosa que no puede sostenerse sola. Y cuando tú te alejas, cuando tú callas, ese espejo se rompe. Y con él se resquebraja también la ilusión de omnipotencia que lo mantenía en pie. Es por eso que, aunque parezca contradictorio, no siempre buscan una reconciliación directa. A veces ni siquiera intentan convencerte de volver. Lo que buscan es cualquier forma de entrada emocional. Un recuerdo que compartes, una reacción en redes, una respuesta tardía a un mensaje. Todo cuenta. Todo se interpreta como una posible rendija por la cual volver a instalarse en tu mundo interno. Y tú, que has estado trabajando en cerrar esas puertas, puedes sentir cómo a veces se abren sin darte cuenta. Porque basta un pequeño gesto, un mínimo desliz emocional para que toda la maquinaria de manipulación vuelva a ponerse en marcha. Pero aquí es donde tienes más poder del que crees. Porque a diferencia de lo que viviste antes, ahora sabes, ahora ves. Ya no estás enredada en la confusión de antes. Ahora entiendes que esa insistencia no es amor, ni redención, ni madurez emocional, es hambre. Y tú no eres responsable de alimentar el vacío que otro se niega a mirar. No estás aquí para ser suplemento de nadie. Estás aquí para ser tú, íntegra, clara, presente en tu propia vida. Y cuando logras sostener esa presencia sin justificarte, sin rendirte, sin reaccionar, sucede algo casi milagroso. La fuente se seca, porque ya no das y entonces por fin se rompe el ciclo. Lo que parecía eterno se desvanece. Lo que parecía fuerte se derrumba. Y lo que parecía amor se revela como dependencia emocional crónica. Y tú por fin estás fuera. El silencio tiene mala fama. Se lo asocia con indiferencia, con frialdad, con castigo. Pero cuando se trata de sobrevivir emocionalmente a una relación tóxica, el silencio no es ausencia, es presencia pura. Es la forma más radical y amorosa de decir ya no me destruyo por nadie. Para el narcisista, sin embargo, ese silencio es insoportable porque no lo entiende, porque no lo controla, porque no puede leerlo ni manipularlo. Y entonces empieza a proyectar sobre ese vacío todo lo que no puede tolerar de sí mismo. Lo llama abandono, lo llama crueldad, lo llama inmadurez. Pero en realidad lo que está viendo es un reflejo de su impotencia, una impotencia que antes lograba evitar con tu atención constante, con tus explicaciones interminables, con tu necesidad de cerrar bien una historia que nunca tuvo final limpio. Ahora no hay retorno, no hay eco, no hay réplica. Y en ese espacio de silencio, lo que emerge es una verdad profunda. Él ya no tiene poder, porque su control nunca fue físico, ni siquiera explícito. Fue emocional, fue psicológico, fue simbólico. Y tú, al no responder, al no dar explicaciones, al no entrar más en la danza, estás diciendo todo lo que hay que decir.
Estás gritando con tu ausencia lo que con palabras nunca pudiste lograr, que ya no hay permiso, que el ciclo terminó, que no eres un personaje de su narrativa, sino la autora de tu propia historia. Ese tipo de silencio no se improvisa, se construye, se sostiene, con lágrimas, con dudas, con noches largas donde todo en ti quería volver a lo conocido. Pero tú resististe, y hoy, en esa calma que aún te parece extraña, empiezas a sentir algo nuevo. No es alegría todavía, es dignidad. Es esa sensación de haber elegido por fin desde el respeto propio y no desde el miedo a perder. Es esa certeza de que no necesitas castigar a nadie para protegerte, solo necesitas dejar de participar. Y eso es lo que el narcisista nunca podrá comprender, que no lo estás ignorando, estás eligiéndote. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has atravesado el ruido, la manipulación, la seducción disfrazada de amor, ahora que tu silencio se ha vuelto tu refugio, quizás empieces a notar algo que antes te parecía inalcanzable: paz. No una paz eufórica, no un alivio inmediato, sino una calma lenta que se asienta en el cuerpo como si siempre hubiese estado ahí, esperando a que la eligieras. Es una sensación extraña al principio, porque tu sistema estuvo tanto tiempo acostumbrado al caos que la tranquilidad parece sospechosa. Pero si te permites habitarla, si no la llenas de dudas ni de nostalgia, descubrirás que este nuevo espacio interno no está vacío, está lleno de ti. El narcisista no desaparece porque tú cambies, pero su poder sí, porque su fuerza no viene de sí mismo, sino de lo que logra activar en los demás. Sin tu respuesta, sin tu energía, sin tu validación, él se desvanece. No como persona, pero sí como figura dominante en tu historia emocional. Y eso, aunque él nunca lo reconozca, es lo que más temía: que dejaras de girar a su alrededor, que recuperaras tu eje, que comprendieras que el control que creíste que tenía sobre ti en realidad solo existía mientras tú seguías respondiendo, y ahora por fin no lo haces más. No porque odies, no porque quieras vengarte, sino porque entendiste algo que cambia todo. No puedes construir libertad emocional en un lugar donde siempre debes justificar tu existencia. Y el silencio, ese que antes dolía tanto, ahora es tu herramienta de cura. Porque ya no necesitas demostrar nada, ni pelear por ser vista, ni convencer a nadie de tu valor. Tú ya lo sabes. Y ese saber no necesita aplausos ni testigos. Basta con que te sostengas en él incluso en los días grises, incluso cuando la duda vuelva a tocar tu puerta. La herida no desaparece de un día para otro, pero con cada momento que eliges el respeto por encima de la repetición, se cierra un poco más. Y entonces, lo que antes fue caos se convierte en fuerza. Lo que antes fue dependencia se transforma en claridad, y lo que antes fue amor malentendido se revela como el aprendizaje más duro, pero también más revelador de tu vida. Porque sí, él puede seguir deseando tu atención, pero tu paz, esa no se la puede llevar nadie.